¿Qué significa tener una fe que trasciende? Cuando hablamos de esto, de una fe que trasciende o una fe trascendental. Tener una fe que trasciende significa tener una confianza inquebrantable y una obediencia profunda al único y verdadero Dios. Una fe que trasciende significa tener una obediencia inquebrantable bajo el señorío amoroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta fe que trasciende va muchísimo más allá de las circunstancias, va mucho más allá de la lógica, del tiempo, del entendimiento y de la razón humana. Desarrollar una fe que trasciende o una fe trascendental poco común, poco usual. Va más allá del espacio y la comprensión de nuestra totalidad humana. Para poder nosotros desarrollar esa medida de fe o ese nivel de fe, ¿qué cree usted que es necesario? Desde mi entender humano, el Señor Jesucristo le dice en San Juan capítulo 3 a Nicodemos, le dice: te es necesario nacer de nuevo para poder ser partícipe de las riquezas del reino de los cielos. El reino de los cielos aquí en la tierra y toda su manifestación. El reino de los cielos como eternidad al lado del Padre en la Nueva Jerusalén y toda su riqueza eterna. ¿Qué cree usted que debe de hacer para ser partícipe en primer lugar? En primer lugar, todos debemos experimentar un nuevo comienzo o un nuevo nacimiento provocada por la naturaleza del Espíritu Santo. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor de señores al maestro Nicodemos. En segundo lugar, recibirle y creer en Él. Recibir el regalo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Recibir, ¿qué es lo que tenemos que recibir? Recibir el regalo de la salvación, otorgada a través de su sacrificio. El regalo del Padre para todo aquel que decide recibir a Cristo en su vida, en su mente, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Recibir todo lo que Él tiene para nosotros, toda su riqueza. Estudiar todas las cosas que nosotros recibimos al llegar a ser hijos e hijas del Dios Todopoderoso. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos del Abba, del Todopoderoso, de Hashem, de Elohim, de Yod-He-Va-He, si realmente, Padre, que tu Espíritu Santo nos concede esa naturaleza, somos hijos de Él, entonces se activan esas facultades de la naturaleza divina y tenemos acceso a fomentar una fe trascendente. Recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Recibir el señorío de Cristo, que Él gobierne nuestro libre albedrío, que Él gobierne lo que escuchamos, lo que hablamos,
lo que sentimos, todo nuestro ser, lo que miramos. Que se active aquí dentro la vida plena del Masías Yahoshua, el Adón Yahoshua, el poderoso león de la tribu de Judá, aquí dentro, viviendo lo que Él vino a vivir aquí en la tierra. Así que esos dos ingredientes son sumamente importantes. Y un tercero es que haya evidencia. Nacer de nuevo, recibirle y creer en Él, y nacer del Espíritu. Y la evidencia que debe de ser notoria. Pedir que Cristo crezca en nosotros hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Trascendencia. Amados, saludos a todos los que se conectan en este tema de real trascendencia. Salir de nuestros estados limitantes, castrantes, pobres de la fe básica o de la fe primitiva, la fe que solo es suficiente para salvarnos por pura gracia, por el sacrificio de Cristo. El apóstol Pedro nos desafía en la segunda carta de Pedro capítulo 1, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, añadir de ahí 7 cualidades más. Ese conocimiento de cómo trascender en nuestra fe, cómo evolucionar en nuestra fe y podamos nosotros ver realizadas a través de el poder de la fe, que es un don del Espíritu Santo. La fe humana, la fe religiosa, es muy diferente a la fe que viene a darnos el Espíritu Santo, según Romanos 12 o según Primera de Corintios 13, 12 también. Lo que vamos a ver es una fe que es un don, que trasciende, que no tiene límites, cuando nosotros le pedimos al Padre que sea una realidad en nuestra vida. Pedimos la cobertura del Espíritu Santo ahí en su casa, ahí en su vida. Que podamos evaluar con plena conciencia el nivel de fe, si es que existe o no existe en nuestras vidas. Padre eterno, toma cautivo todo pensamiento y todo conocimiento que carece del poder y de la sustancia del Espíritu Santo. Para la iglesia del tercer milenio, nosotros, la generación de los últimos tiempos, la generación postrera, sí, somos nosotros en esa convicción de que es a través de nosotros que el Padre va a derramar de su Espíritu, cual nunca antes se ha visto en toda la humanidad y nunca más se verá. Nosotros, la iglesia es que veremos los tiempos finales, si el Señor nos presta vida. Sí. ¿Qué tipo de fe usted tiene? En ocasiones se nos cataloga como locura, una fe de locura, una fe de fanatismo, una fe de extremismo, una fe no realista. Una fe mentirosa y una fe real. De todos estos tipos de fe que la sociedad mira, la que más preocupa es aquella que es locura. Y no digo locura en el sano juicio, locura del evangelio, sino de aquellos que presumen o presumimos de tener fe, pero nuestras acciones y nuestro declarar de fe no mueve absolutamente nada. El despertar de la conciencia espiritual de nuestra fe
es sumamente importante. Evaluarnos y no mentirnos acerca de qué podemos hacer con nuestra fe, cuánto del Señor Jesucristo hay realmente aquí dentro de nuestras vidas y es notoria a las personas que no conocen a Jesucristo, pero que pueden ver en nosotros o en usted capacidades extraordinarias de una fe trascendente, porque la fe sin obras es una fe muerta, es una fe inexistente. Se sufre de una patología, creyendo que es algo que jamás ha sido y que es necesario nacer de nuevo. El concepto, tener una fe que trasciende, significa tener una confianza inquebrantable y una obediencia extrema, una obediencia clara, una obediencia inteligente, una obediencia plenamente consciente. Sí, al Elohim, al único Dios, obedecerle a Él de forma consciente, inteligente, práctica, visible, real. Obedecerle al Señor Jesucristo. Obedecerle al Espíritu Santo en la guía de lo que el Padre quiere hacer en este tiempo a través de nuestras vidas. El Espíritu Santo guiándonos a obedecerle al Señor Jesucristo en las manifestaciones de las obras sobrenaturales que Él quiere hacer. Y diga conmigo, y yo recibo esa fe trascendente porque soy hijo, soy hija o soy heredero de todo lo que el Padre promete. Lo recibo en Cristo Jesús. Aleluya. Santo es el que vive por los siglos de los siglos. De manera que este tema, para desarrollar una fe trascendente, en Hebreos 11, versículo 1, un pasaje que usted conoce demasiado, pero que vivirlo, se torna un real desafío. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquel que tiene poder para hacer mucho más en trascendencia de aquello que pedimos o que imaginamos, es Él. Cuando realmente el Padre nos da, nos acredita, nos autoriza a hacer uso de una fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que trasciende y que manifiesta milagros, sanidades y prodigios. Aquí, mi amado amigo o amiga, es tiempo de poder pedirle al Padre que rompa toda estructura limitante que hasta hoy en el nombre de Jesús se rompe. Toda limitante en nuestra fe, toda limitante en nuestro sistema de creencia. En el nombre de Jesús, que las denominaciones, la religiosidad, nuestro cristianismo actual, sí, nos han privado de esa grandeza que hay en Cristo Jesús, la plenitud de nuestra herencia. Convicción de lo que no se ve. ¿Qué convicciones usted tiene acerca de lo que no se ve? ¿Qué convicciones ha logrado desarrollar? ¿Qué quisiera ver materializado que hasta ahora no ha podido ver? Discípulos realmente convertidos en una vivencia del Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 1, donde el Señor Jesucristo imparte autoridad para poder echar fuera demonios, para poder sanar enfermos, para poder resucitar muertos. Esa fe que ordena a un pez que traiga de lo profundo del mar
una moneda de oro para poder pagar deudas o impuestos, tanto del Señor Jesucristo como del apóstol Pablo. Lo sobrenatural. Una fe trascendente nos da acceso total a lo sobrenatural. Para ello tenemos que pedir que sea evidente la naturaleza de Cristo, del Adón Yahoshua, aquí dentro de nuestras vidas, despertando una emuná poderosísima, fe, emuná en hebreos. Se necesita una comunión profunda con la divinidad a través de la oración, a través del ayuno, a través del clamor consciente, con un propósito y una razón lógica aprobada por el Padre Celestial. La meditación en aquello que estoy viviendo o practicando, la meditación en aquello que no estoy viviendo ni practicando, examinando de la Torá o de las Escrituras qué es real en mi vida y qué no es realidad. Oración, meditación, clamor, ayuno. Y el estudio de las Escrituras, consciente, dirigida por el Espíritu Santo para derribar todo aquello que no le es útil al Espíritu Santo en este tiempo y en esta época. Identificando aquellas conductas o comportamientos que van fuera del marco y de la estructura del carácter moral, del carácter espiritual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quita, Padre, en el nombre de Jesús todo lo que impide. Sana toda fe enferma, toda fe patológica, toda fe emocionalista, toda fe no realista, en la que más del 70% nos hemos encontrado o nos encontramos y que nos mentimos o aparentamos tener una fe que no existe. El Señor Jesucristo obró en una fe real, pues era notorio que Él tenía fe y que el Padre habitaba en Él. Y Él dijo, si no creen por las palabras que digo, creedme por las mismas obras. Que el Padre active esas obras de fe en su vida y en mi vida ahora, en este día, por el poder del Espíritu Santo que actúa en Cristo Jesús. Una fe activa, una fe que funciona, una fe real, una fe proactiva. Yo la necesito. En esta hora queremos orar para que usted active su fe, ya sea en las áreas de finanza, pedirle al Señor capacidad instructiva, conocimiento, que le ponga un mentor, una instructora en las áreas de manejo y de administración financiera, para que usted y yo podamos también manejar las finanzas a la manera de Dios y no a nuestra forma, para que distribuyamos el dinero como Él quiere y no como a nosotros nos parece. Hemos dicho que todo lo que tenemos es del Padre Celestial. Así que si Él pide más allá de la limitación de los diezmos o las ofrendas, si el Padre le guía a usted, no porque el pastor se lo pida o su líder, sino porque el Padre directamente lo pone en su corazón, y el Espíritu Santo le dice que usted tiene que dar no solo a su iglesia o al ministerio pastoral, sino que le pide que usted bendiga en exceso a su madre o a su padre, o a un hermano familiar suyo que ha caído en carencias económicas y que está pasando necesidades y hasta hambre, o que invierta en alguien que está hospitalizado y que tiene problemas serios para comprar una receta médica. Y si usted recibe de parte del Espíritu Santo, no emocionalmente, sino en una comunión real, eso quiere decir que usted ha madurado
y que tiene tiempos intencionales, diariamente. Entra en su habitación, cierra la puerta y sin ningún ruido exterior, sin interrupción del teléfono o del televisor, sin interrupción de su esposo, su esposa o sus hijos, porque respetan esa hora o esas 2 horas que usted invierte para demostrarle su fidelidad al Padre, para demostrarle su dependencia espiritual a través de la oración, a través del clamor, a través de las súplicas, a través del ruego inteligente y consciente, para que el Espíritu Santo pueda fluir de forma real en su vida y le guíe a tener una administración del dinero conforme al corazón de Dios, para que no se deje manipular ni chantajear por X o Y grupos o personas, sino que en esa intimidad usted sabe que Dios ama al dador alegre. El Padre ama al dador alegre. Y hay que dar no por necesidad, sino con alegría, para que el río de bendiciones también fluya en el área financiera. Muchos de nosotros hemos fracasado financieramente. Escúcheme, mi amado, mi amada, no porque el enemigo haya metido su mano, no porque haya maldición económica, sino porque nosotros somos malos administradores de las finanzas, del dinero y de los recursos pocos o muchos que recibamos de parte del Padre. Segundo, porque lo distribuimos de forma humana y no como Dios quiere. Si son pocos los recursos, que simbólicamente representarían 2 panes y 5 peces, o 5 peces y 2 panes, y no alcanza para resolverle las situaciones del mes, usted en su vida espiritual, en su habitación cerrada la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en pública. Al poner lo poco que tenemos, administrar financieramente conforme al corazón de Dios, y decirle: Padre, esto es lo que tengo, dirígeme a distribuirlo conforme a lo que tú decides, para que no me falte y para que yo no tenga escasez al final del mes. Esto traerá sanidad financiera. Y de ahí meternos o inscribirnos en cursos de cómo administrar dinero, cómo multiplicar dinero, en qué invertir el dinero para que nosotros podamos tener las ganancias. Cómo hacer una inversión financieramente exitosa. El marketing digital, que es lo que ahora está funcionando a través de redes sociales. Y si usted no maneja eso, tendrá que pedirle a su hijo, a su hija o a alguien que le instruya para que usted pueda tener éxito financiero y no le eche la culpa al diablo de aquello que él no es culpable, sino nuestra incompetencia en cuanto a la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Sí, los recursos espirituales, los recursos emocionales, los recursos almáticos, los recursos económicos, los dones y talentos. Así que, Padre, trae sanidad en el nombre de Jesús, en el área financiera. Trae sanidad en el área emocional, en las relaciones padres e hijos, en las relaciones entre hermanos, entre líderes, entre creyentes, entre políticos, relaciones saludables, mirando por el bienestar de todos y no por el bienestar egoísta mío o de mi comunidad. Sanidad en las relaciones de pareja o de matrimonio, cuando uno de los dos se propone realmente sanar y hacer la voluntad del Padre, entonces habrá un cambio y un resultado para todos. Profundizar en tu relación con la divinidad,
con el Padre Celestial, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo se encuentra el Padre y se encuentra el Hijo. San Juan 14 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual yo les dejo en mi lugar, para que Él tome de lo mío y de lo del Padre y se lo haga saber a ustedes. Porque yo y el Padre, dijo el Señor Jesucristo, uno solo somos. Profundizar en tu relación con la divinidad. Estudia las Escrituras, no leas la Biblia, estúdiala, como primer punto para trascender en una fe. Se necesita estudiar las Escrituras como número 1. Número 2, orar con perseverancia y persistencia hasta lograr el objetivo. La oración, el ayuno, la intercesión, el clamor, la súplica y los ruegos son prácticas fundamentales para nutrir una fe trascendente. De ahí que si usted no tiene un tiempo saludable por encima de sus horas o mis horas de trabajo, para estar en un momento de quietud, bañarse, relajarse, tomar una agua calientita para despertarse y de ahí postrarse por tierra, adorar al Creador por todo lo sucedido y pedirle una nutrición exquisita del Espíritu Santo y de su presencia. A través de ese tiempo de la oración, la intercesión, el clamor, la súplica y los ruegos, delante de aquel que tiene el poder para concedernos nuestras plegarias, a través del Señor Jesucristo. Sí. Tercero, meditar en la presencia de Dios. Primero, un estudio consciente de la palabra en aquellas áreas que usted ha determinado crecer, trascender e influenciar. 2, orar con perseverancia, con constancia. Tenga o no tenga ganas, animarse a orar y que el Padre diariamente le dé respuesta. 3, meditar en la presencia de Dios, de Elohim, de Hashem, de Adonai. Pedir que su presencia sea una realidad en su vida. Número 4. Pon tu fe en acción. Sirve a los demás. Como número 1, fe en acción. Servir a los demás. 2, guardar los mandamientos del Señor Jesucristo y aquellos que están vigentes en el Antiguo Testamento. Guardar, practicar, poner por obra de forma proactiva, creativa, vivificante los preciosos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. 3, buscar la excelencia. Esto, me desafía. Si queremos trascender en nuestra fe, debemos de buscar la excelencia en estos puntos sumamente estructurales para nuestro cuerpo espiritual. Buscar la excelencia. Hace las cosas con pasión, con entrega, con devoción, con inteligencia plena. Analizar, meditar si lo que haces le agrada al Creador. Hace las cosas con una pasión inquebrantable y consciente, buscando la excelencia en todo aquello que hace. Fortalece tu fe en las pruebas. Número 1, conoce tu fe, conoce la medida de fe que tienes, evalúate. ¿En qué áreas realmente tu fe funciona, tu fe acciona y tu fe da resultado? Si tu fe no da resultado, no tienes ninguna fe. Si lo que haces no da fruto, no tienes ninguna fe en esa área específica. Por lo general, su fe y mi fe van a tener un efecto
positivo sobre su entorno y su propia vida y sobre el corazón del Padre y el corazón del Señor Jesucristo cuando está fundamentada en los dones y talentos que el Padre nos ha dado. Por eso es fundamental que usted active o funcione desde su don o talento la fe que el Padre le ha dado y llévela a la perfección, porque será más influyente. No presuma, no mienta, no se mienta y no se haga daño, ni a usted ni a otros, presumiendo de una fe que no es su don ni su talento. Conoce tu fe y tu medida de fe. Más allá de la fe salvadora, que nos es dada por pura gracia como un regalo, por medio del creer que Jesucristo murió para darnos vida y vida eterna. Sí, fortalece tu fe en las pruebas. Conoce tu fe. Segundo, confía en el Eterno. Pedirle al Espíritu Santo que nos confirme confianza en medio de la prueba, de la adversidad, de la tragedia, de la enfermedad. Aquellos que ya hemos vivido calamidades, quebrantos, fracasos, ruinas, dolor profundo. Ahí el Padre, por su mera gracia, no porque hayamos sido fuertes, nos ha fortalecido y nos ha permitido sobrevivir. Confiar en Dios. Para confiar en Dios se requiere tener un antecedente, que ya Dios nos haya guiado a confiar en Él en un momento difícil. Tercero, pide sabiduría. Pide al Padre Celestial sabiduría, la sabiduría necesaria para saber cómo enfrentar las situaciones difíciles, críticas, donde solemos no ver ninguna salida. Nos frustramos, nos molestamos, nos airamos. Cuando no vemos salida en un matrimonio conflictivo, injusto, maltratador, desleal, hiriente, desagradecido, poco afectuoso, que ha caído en la rutina y que ha fracasado antes ya de firmar el divorcio. Hay muchos que sin firmar el divorcio ya están divorciados y no se han dado cuenta o no lo quieren admitir. Pida sabiduría, pida inteligencia, a través de un tiempo consagrado, dedicado a la oración, al clamor, a la intercesión. Es mi convicción, escúcheme, mi amado, escúcheme, sí, escúcheme, que en estos tiempos que estamos viviendo y que se van a poner muchísimo peores, según lo declara el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y otras profecías, se van a poner muchísimo más difíciles. Sí, si usted cree que estamos viviendo tiempos bíblicos, debemos enfocarnos en lo que realmente debemos buscar: prosperidad. Sí, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Pedir sabiduría para discernir estos tiempos, para poder ceñirnos de toda la armadura de Dios y poder enfrentar toda adversidad, sea humana o sea espiritual. Sabiduría de lo alto. A través de un tiempo consagrado de oración, de clamor, de súplica, de ruego, desarróllelo como un estilo de vida, porque eso refresca su semblante, revitaliza su espíritu y le da una certidumbre nunca antes vista, una seguridad en medio de la tormenta feroz, en medio del mar, como el apóstol Pablo, como el Señor Jesucristo con sus discípulos. Que el Padre derrame esa capacidad preciosísima para que nosotros tengamos esa certeza y dejemos de movernos
cuando lleguen esos tiempos o temporadas de escasez, de limitantes, externas, pero haya una abundancia externa porque hemos decidido trascender los límites de nuestra fe para poder ser herederos por medio de Jesucristo de la fe que obró en Él. Porque si Él está en nosotros, la misma fe debemos manifestar. Recibimos por el Padre Celestial. Cultivar. ¿Qué debemos cultivar? Una actitud de fe. Esto me impacta. ¿Qué debemos cultivar? Una actitud de fe. Aleluya. Que el Padre traiga sanidad en su fe, en su sistema de creencias limitantes. Derrama más, Señor, sobre todo aquel que quiere activar su fe. En su salud familiar, en su salud emocional, en sus problemas mentales, en sus bloqueos espirituales. Padre, rompe todo espíritu que trae frustración, que trae enojo, ira, que trae desánimo, desaliento. En esta hora tomamos autoridad en el nombre de Cristo Jesús y ordenamos que sea desarraigado ahorita en este momento todo espíritu que influencia su vida emocional, sus pensamientos, su alma, y que pueda fluir en una libertad nunca antes vista. Que los ríos de agua viva se desaten dentro de usted, en su espíritu, y llenen toda su mente, y su sistema emocional sea cristocéntrico. Ahora, en el nombre de Jesús, se rompa toda cadena y sienta usted libertad. Respirar se va en el nombre de Jesús. Respire, en el nombre de Jesús se va todo sistema limitante de creencias. Ahora, cultivar una actitud de fe. Creer y crear fe. Creer y crear fe en el presente. Que el Espíritu Santo nos unja con esa capacidad de creer que podemos recibir una fe trascendente porque Él vive en nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino que Él vive. Y si de forma consciente, con plena inteligencia espiritual, nos hemos dado cuenta de que necesitamos esta fe trascendente. El creer y el crear una fe en el presente, no para el mañana y el futuro. Ese es otro tipo de fe. Pero esa fe en el presente lo llevaba al Señor Jesucristo. ¿Dónde vive el Señor Jesucristo? ¿Dónde está actualmente el Señor Jesucristo? ¿En el reino de los cielos, tan distante, o está aquí dentro de su corazón? Creo yo en las dos partes, porque Él es espíritu y está en todo el universo. Él creó el universo, así que Él está en todos lados, tanto a la diestra de Dios Padre como aquí dentro de mí. Creer y crear fe en el presente. Así que en este presente, Padre, yo te pido que traigas sanidad financiera en el nombre de Jesús. Sanidad administrativa. Sanidad en la administración de los dones y talentos que me has dado como una riqueza. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sanidad en cualquier órgano del cuerpo que haya sido afectado. Fe en el presente. Active su fe. Y si usted tiene un problema de salud en la mente, si tiene un problema de salud en las vistas, en los oídos, en la garganta, en el corazón, si tiene un problema de salud en el estómago, en el intestino, en el colon,
Si tiene un problema de salud en los pulmones, en los riñones, si tiene un problema de salud en el hígado, en el páncreas, en el vaso, si tiene un problema de salud en las arterias, en las venas, si tiene un problema de salud mental o de salud en cuanto a lo psicológico por causa del alcohol, de las drogas, si tiene problemas de salud emocional, tristeza, rabia, odio, melancolía, depresión, dígale: Padre, permíteme a través del Señor Jesucristo, el cual recibo o he recibido aquí dentro, en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, en mi voluntad. Y se rompe toda estructura que el enemigo, el pasado, las tradiciones me han puesto. Todo sistema de creencia limitante, toda fe teórica y no práctica, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Se rompen ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu que le atribuye a su casa, a su familia, en su negocio, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad y fe en el presente para quebrantar todo aquello que el enemigo, la carne, la familia, el mundo, el pecado y Satanás han puesto en usted, alrededor mío, de mi familia y de mi generación. Se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la sangre del Señor Jesucristo, se rompe. Ahí donde usted está, si es capaz de creer o de recibir, o en esta noche al estar a solas en una habitación o en el baño, o en la playa, o en una montaña, o en un parque, en un lugar a solas, entre usted y el Padre, usted y el Señor Jesucristo, usted y el Espíritu Santo, active una fe en el presente, en el hoy. Dígale: Padre, yo lo necesito para poder resolver esta circunstancia, disolver en el nombre de Jesús. Ahora, sanidad ahora. Y usted dará testimonio, usted nos escribirá del milagro al decidir activar fe en el presente, en el hoy. Y que el pecado o las circunstancias que esté viviendo no se lo limiten. Porque usted pedirá por pura gracia, no por justicia, no por santidad ni por integridad, sino por pura gracia. Hay milagros que los recibimos por santidad, por justicia, por integridad, o porque lo merezcamos por haber cumplido algún mandamiento que tiene promesa o bendición. Pero hay otros, como los centenares de miles que se acercaron a Jesucristo creyendo que Él tenía poder para sanarlos y otros para salvarlos. Y el Señor les concedió. Y a partir de ese acto, muchos decidieron seguirle y consagrar su vida para vivir de forma diferente. La condición en la que usted está viviendo no es un impedimento para que usted empiece a ejercitar y a desarrollar su fe, porque lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Fe en el presente, creer y crear fe. Esto solo es posible por medio de la activación del Espíritu Santo aquí dentro de nuestro espíritu, aquí dentro de nuestra alma, aquí dentro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de ver y de escuchar. Nada nos podrá frenar, nada, absolutamente nada, cuando el Espíritu Santo busca glorificar y exaltar al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, al Señor Jesucristo resucitado, al Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Cuando intencionalmente buscamos que Él sea glorificado. La fe se vive en el presente y no solamente en el futuro. Total, lo que para usted y para mí es real es este presente de nuestra existencia inmortal. El alma nuestra es inmortal y va a pasar en la eternidad con Dios o en la eternidad sin Dios.
Así que usted y yo somos inmortales de alma y de espíritu por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Así que la fe es para este presente en el nombre de Jesús. Las obras el Señor Jesús y la fe la desarrolló en tiempo presente. Así de que deje de preocuparse y de posponer sus plegarias para el día de mañana. Enciérrese en una habitación. Despójese de todo peso y del pecado que le asedia o de las preocupaciones. Y dígale: Padre, derrama en mí una fe en el presente. Una fe suficiente. Una fe trascendente. Que muchos puedan ver que tú eres real y que tu poder sigue siendo el mismo. Hoy y siempre. Tercero, debe creer que ya ha recibido lo que pide, en oración, en clamor o en ruego. Una fe en el presente demanda que usted y yo creamos, y eso es lo difícil para el hombre. Meditaba en esa palabra que dijo el Señor Jesucristo. Para los hombres esto es imposible. Mateo capítulo 19. Pero para el que cree, todo es posible. Padre Celestial, rompe esa maldición de fe limitante en el nombre de Jesús. Fe fanática, fe mentirosa, fe engañosa, fe ficticia. En el nombre de Jesús se rompe. Y recibimos esa fe real, esa fe del presente. Esa fe que nos mueve a creer. Santo Espíritu. Aleluya. Más de ti, más de ti, más de ti en ellos, en los que escuchan y en mí. A recibir lo que pedimos en oración, en clamor, en súplica, hoy en el presente. Porque el Señor Jesús nos muestra que Él, al pedirle al Padre, recibía sus respuestas diariamente. Él, antes de empezar, antes de iniciar, antes de actuar, separaba tiempo para pasar a solas con el Padre y tener una verdadera conversación con Él. Recibir del Padre lo que Él quería que Él hiciera. Jesucristo, el que mora, el que vive en mí. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo estaba en público, solamente decretaba lo que el Padre le había mandado hacer. En el nombre de Jesús, enmudece, sal fuera. Calla, sal fuera. Levántate y anda. Lázaro, ven fuera. A ti te digo, levántate y anda. El poder del decreto, cuando es una realidad en una fe del presente. Y esa fe del presente demanda que nosotros activemos de una forma viva por el poder del Espíritu Santo. Hebreos 11:1. La certeza de lo que no se ve. Pero por fe lo visualizamos y estiramos nuestras manos para recibirlo. Estire sus manos, imagine su milagro y dígale: Padre, yo veo mi milagro realizado en el nombre de Jesús. Si es en su cuerpo, dígale: Padre, yo veo mi milagro realizado. Y persistiré clamando, rogando, cada día, dedicando un tiempo al clamor intencional, a solas y sin interrupción, apagando el teléfono, apagando el televisor y poniendo música que me ayude a enfocarme en mi espiritualidad. Recibo mis milagros, Señor. Hoy, en este presente, recibo mis milagros. La salvación de mis hijos, la sanidad emocional, la sanidad del alma, la sanidad del espíritu, la sanidad de mi cuerpo, la sanidad. Dígale: Señor, yo necesito sanidad, provisión, bendición, restauración, restitución en aquello que te he venido pidiendo.
Dígale: a partir de hoy consagro tiempos no negociables con ninguna circunstancia ni persona para encerrarme en mi habitación y activar esa fe que proviene del Espíritu Santo como un don. Aleluya. Sé sincero en esta fe diaria, en esta fe en el presente. Evalúate y mira en qué áreas no hay ninguna fe y ningún creer que traiga resultado. Si has fingido tener fe, pídele perdón al Señor, pidamos perdón al Señor y seamos sencillos para reconocer nuestra escasa fe en muchas áreas de nuestra vida. Confía en la voluntad divina. Pide que tus deseos sean la voluntad de Dios, no solo tus deseos egoístas o personales. Confía en la voluntad divina. Para confiar en la voluntad divina debemos depender absolutamente y conectar con el Espíritu Santo para que Él nos diga: esto sí te va a conceder el Padre, esto no pierdas tu tiempo. Para alcanzar ese nivel de trascendencia se necesita ser transparente, ser sincero y pedir al Padre que nos dé una conciencia espiritual en cuanto a nuestra medida de fe. Poca, ninguna, escasa o mucha, en el caso de que usted la tenga o la haya desarrollado. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Wow. Proveyendo nuestro Padre Celestial alguna cosa muchísimo mejor para nosotros. Diga conmigo: el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo han provisto en este día y en este momento algo muchísimo mejor para mí que todos aquellos que me antecedieron. Sí, muchísimo mejor que lo que le dio a Moisés, que lo que le dio a Abraham, que lo que le dio a Gestep, a Barak, a Sansón, a David, a Salomón. Así dice todo este capítulo de Hebreos 11. Aunque ellos hicieron cosas extraordinarias con su fe, si usted decide hoy comprometerse a trascender en su fe, esta palabra promete que el Padre tiene para usted y para mí. Diga: para mí, y yo lo recibo. Cosas muchísimo mejores, para que no fuesen ellos, dice, perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Santo es el Señor. Así que lo primero que debemos de pedir: estudie estos pasajes, enfóquese en el verso 39 y 40. Y también en que todos estos personajes hicieron uso de su fe de manera que llegaron a ser extraordinarios en el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Y nosotros en el Nuevo Testamento, teniendo al Espíritu Santo, teniendo la plenitud de las Escrituras y teniendo al Señor Jesucristo que viene a morar dentro de nuestras vidas, nos da la certeza de que podemos hacer cosas extraordinarias para la gloria del Padre Celestial y para que muchos crean que Jesucristo es el Señor. Si usted está apartado o apartada de la fe proactiva, de la fe creativa, de la fe saludable en Cristo Jesús, en el Padre Celestial, pídale hoy al Espíritu Santo que le permita acercarse al Señor Jesucristo nuevamente. Retomar su herencia,